Buenos días, hermanas, las saludo a todas, espero que se encuentren súper bien. Para comenzar el devocional del día de hoy les voy a pedir que oremos, así que para que cerremos nuestros ojos y podamos orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por empezar una nueva semana y sobre todo por empezar a estudiar desde el día lunes tu palabra. Te pedimos y te agradecemos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanas, ya comenzamos el estudio de Gálatas y ya estuvimos hace una semana estudiando desde el capítulo número 1. Ahora vamos a contextualizar un poco lo que estamos estudiando porque hoy día vamos a partir del capítulo 2. Ya hemos visto que ellos eran una iglesia nueva. Ya, obviamente habían cosas que no entendían, porque nosotros ahora cuando no entendemos algo, y vamos directamente a la Biblia, pero nosotros viendo desde afuera lo que pasaba en Gálatas, podríamos decir, pero ¿cómo? Ellos escuchaban cualquier doctrina o cualquier enseñanza y la tomaban y la aceptaban como si nada. Pero en ese tiempo no era como ahora, que nosotros tenemos una duda, vamos a la Biblia y corroboramos si eso es verdad. En ese tiempo existían los dones, estaba el don de profecía, el don de lengua, entonces habían distintas interpretaciones frente a estos dones. También hay que saber que ellos no entendían muy bien el cambio de vida y el evangelio que había traído Jesús. Ya tenemos que recordar que, como decíamos, las revelaciones y la enseñanza eran a través de los dones, o como en este caso vemos, a través de la carta que estaba escribiendo Pablo. Por eso que ellos creían doctrinas que otros hermanos entendían o creían, ¿ya? Y una de estas cosas era que ellos creían que tenían que ser como los judíos, o sea, poco menos casi unos clones de los judíos y seguir la antigua ley. ¿Ya? Y una de estas cosas que decía la ley era circuncidarse. Entonces ellos creían que una de estas cosas que ellos debían hacer era circuncidarse. Pablo llegó ahí y él nos dice, en lo que vamos a leer a continuación, que él no llegó a conversar ni a hablar con la gente débil o madura. ¿Ya? Él dice que él fue directamente a la gente que era madura de manera espiritual, ya que para no perder el viaje, él iba a ir a conversar con gente que lo escuchara y no con gente que no entendiera lo que él les iba a decir. Así que la invito a que leamos Gálatas 2 del 1 al 5. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ya, Pablo aclara aquí en lo que acabamos de leer, en lo que mencionamos, que él fue a hablar con la gente madura, con la gente que estaba espiritualmente, o podemos decir aquí, que había entendido lo que significaba el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué fue a hablar con ellos? Para no perder el viaje. Él dice que no fue a hablar con los más débiles, ¿ya? Porque los hermanos que no tienen mucho conocimiento o no tienen fundamento tienden a pelear. Cuando uno no habla lo que ellos creen, tienden a pelear y no se mueven de su posición, ¿ya? Y cuando alguien le exhorta de la Biblia o les dice que están equivocados con la palabra de Dios, ellos hasta el día de hoy, si nosotros vamos a conversar con alguien que a lo mejor está equivocado, está malentendiendo la palabra del Señor, estas personas nos dicen,
verdad, tienes razón, tengo que cambiar esto, sino que ellos se quedan en su posición y se ponen a pelear. Entonces Pablo aquí nos explica que él no fue a conversar con estas personas, sino que fue a hablar con las personas que ya eran maduras y que tenían y que entendían y que creían lo que estaba hablando él. A lo mejor nosotros en algún momento, al principio, sobre todo cuando recién podemos haber llegado a la iglesia y empezar a aprender, también tuvimos esta posición de pelear o a lo mejor dar a conocer según nosotros nuestro punto de vista que era bíblico y que la verdad es que no era bíblico, ¿ya? A lo mejor nosotros también actuamos como estas personas que no eran maduras espiritualmente. Pablo acudió a los maduros o sabios. La palabra sabiduría en la Biblia tiene la misma raíz de la palabra sabor, ¿ya? Por esto se entiende que quien es sabio en las cosas de Dios es porque ha probado de ellas, o como dice Hebreo, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, ¿ya? Si Pablo acudiera a nuestra iglesia hoy día ya estamos en septiembre, si Pablo fuera a nuestra iglesia hoy, ¿se dirigiría a nosotras a hablar? ¿O tal vez nosotros estamos en el grupo de las débiles y no de las maduras? Pensemos en esto. Si él se dirigiera a nuestra iglesia porque a lo mejor hay algún problema, alguna dificultad, él iría a hablar con nosotras porque somos las mujeres maduras de la iglesia, las damas maduras, o a lo mejor se dirigiría a otra y nosotros no, porque nosotras estamos dentro del grupo débil que a lo mejor se enfrentaría a él, que diría, no, esto no es así. Pensemos en esto, ¿ya? Porque recuerden que el grupo de los débiles sería el grupo que no estudia y que no escucha, ¿ya? Pablo dice en los versículos que leíamos recién que ellos entendieron, las personas maduras entendieron de inmediato lo que se les comunicaba, ¿ya? Y eso es el nuevo pacto de Cristo, de este nuevo cristianismo que no era volverse un judío para tener la salvación, sino que Dios demostró con un nuevo pacto en Cristo, con la venida de Él, con la muerte de Él, que nosotros teníamos salvación y desde ahora que este nuevo pacto iba a hacer que ya existiera la iglesia. Nosotros, todas nosotras, pertenecemos a este nuevo pacto, perdón. Ya nosotros somos los gentiles. Por ende, tampoco nosotros vamos a tratar de vivir una vida bajo la ley como los judíos o como bajo la ley judía, porque nosotros estamos dentro del nuevo pacto, ¿ya? Un ejemplo que podríamos encontrar en nuestros días es, por ejemplo, que en algunas iglesias se obliga a las hermanas solo a usar falda, ¿ya? Y aquí se basan en un versículo del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio 22:5. Aquí dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. En nuestros días, si nosotras usamos pantalón, no estamos usando ropa de hombre. Nosotros aquí este versículo se está malinterpretando, ya tiene una mala interpretación, porque si nosotros dijéramos ya vamos a cumplir esta ley, también tendríamos que irnos al versículo 11, donde dice no vestirás ropa de lana y lino juntamente, ¿ya? Si nosotros nos vamos a las etiquetas de nuestra ropa, de toda la ropa, de este chaleco, de las poleras, de las blusas, pantalones, jeans, buzo, ¿qué dice? Ya, dice que la mayoría de la ropa tiene algodón y poliéster, que en este caso sería, como dice, lana y lino. Entonces nosotros estaríamos pasando a llevar la ley, ¿ya? Porque nosotros prácticamente a diario estamos utilizando esto. Nuestro pijama, nuestra ropa a diario
entonces ya estaríamos pasando a llevar la ley. Aquí es donde están malinterpretando lo que significa cumplir la ley. Entonces hay iglesias que hoy en día malinterpretan estos versículos. Ya, por eso es fundamental, hermanas, que todas nosotras tengamos la obligación y la responsabilidad como hermanas de la iglesia, que conozcamos las escrituras, que estudiemos la palabra de Dios, ¿ya? Nosotros sabemos que el hombre como género tiene una responsabilidad frente a Dios, pero esto no quiere decir que nosotras como mujeres o damas o señoritas, quienes en este momento estén viendo el devocional, no tengamos la responsabilidad de estudiar o de ser ignorantes, ¿ya? Y de decir, no, es que yo escuché una predicación, yo escuché a un predicador, pero no sé dónde aparece en la Biblia, ¿ya? No podemos ser mujeres ignorantes. Nosotros tenemos la responsabilidad como mujeres, como hermanas, como madres, como tías, como abuelas, ¿ya? De estudiar la palabra de Dios, como esposas. Aquí hay algunas que son esposas y otras que todavía no lo somos, pero vamos a tener la responsabilidad en algún momento con nuestros hijos o con nuestra relación matrimonial de estudiar y aprender. ¿Ya? Pablo decía que quienes no estudian la Biblia, quienes son fáciles de convencer por cualquier doctrina que escuchan, porque alguien puede venir y hablarme súper bonito de que Dios dice que Dios es aquí, pero ¿dónde aparece eso? No tengo idea. Dice que todas las personas que son fáciles de convencer y que no tienen sus fundamentos claros son esclavos, ¿ya? Porque no viven la libertad en Cristo, como leíamos en Gálatas 3, decía, de Gálatas 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ser libres en lo que dice el Señor, pero tenemos la responsabilidad de conocer las Escrituras. ¿Ya? Cristo no quiere que nuestro único alimento espiritual de la semana sea el devocional a lo mejor que grabamos en las damas, o sea la prédica del día miércoles, que es el estudio bíblico, o el del domingo. No quiere eso. Quiere que nosotros tengamos un momento personal con Él, que estudiemos diariamente. ¿Ya? Nosotros ahora estamos haciendo los devocionales diarios, estamos estudiando, ahora empezamos a estudiar Gálatas, pero tenemos cada uno una responsabilidad personal, ¿ya? Porque nosotras, cualquiera de nosotras, incluyendo hasta el mismo pastor, puede tener un error. ¿O ustedes creen que el pastor el día domingo se para en la iglesia, abre la Biblia y empieza a predicar? No, él desde antes dice de qué va a hablar, estudia los versículos, ve la coherencia que dice la Biblia, porque el pastor no dice ahí en el púlpito lo que a él se le ocurrió o lo que él cree, sino que él predica desde la Biblia. Lo mismo nosotras, en los devocionales. Si nosotras nos equivocamos en uno de estos devocionales, usted también tiene la responsabilidad de estudiarlo, porque puede ser que nosotros a lo mejor estemos enseñando mal. ¿Y cómo sabe usted que estamos enseñando mal? Porque usted confía en que nosotros lo estamos haciendo bien, pero puede ser que nos equivoquemos. Pero usted tiene la responsabilidad. Nosotros leemos los versículos, ahora estamos estudiando Gálatas. Es su responsabilidad también tener un estudio de Gálatas y ver a lo mejor qué dice un autor, hay libros, hay Biblias de estudio, porque es responsabilidad de todos el estudiar. No estudiar la Biblia, como dice Pablo aquí, nos hace esclavos. La única manera de ser libres es conocer la palabra de Dios, ¿ya? Porque de esta forma sabremos, como dice un versículo en Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, como yo lo
yo lo decía anteriormente. O sea, de esta manera nosotros podemos discernir y decir si está bien o está mal. Seremos capaces de defender nuestra fe y decir, es que eso no está bien, eso no es así. Hay muchas sectas que tienen otros pensamientos, que tienen otras Biblias, pero si yo no conozco esta Biblia, ¿cómo voy a saber que esa Biblia no es igual? O que le faltan libros, o que le sobran libros. Si yo no conozco mi Biblia, yo la tengo, la abro el domingo y leo lo que dice el pastor y sería todo, pero no la estudio. Entonces, nosotros para tener una fe firme, fundamentos cristianos claros, tenemos que estudiar. No hay otra forma. Entonces nosotros somos llamados a ser como los hermanos de Berea. Para esto vamos a leer en Hechos 17 del 10 al 11. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y estos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí nosotros estamos leyendo que estos hermanos estudiaban diariamente. ¿Ya? Nosotros estamos llamados en el día de hoy, en el año 2020, a estudiar las escrituras y no quedarnos con lo que escuchamos en un devocional o con lo que escuchamos de un pastor o lo que escuchamos en las damas. Estamos llamados a estudiar nuestra Biblia. Por ejemplo, la misma versión de la Biblia. Existen varias versiones de la Biblia. Nosotros ocupamos la Reina Valera, pero hay otras versiones que cambian versículos. Si nosotros tomamos una de esas Biblias, ¿cómo sabemos que tienen un error? Si nosotros no sabemos porque no estudiamos. Estamos llamadas, todas las mujeres, a estudiar, a conocer, a tener fundamentos. No va a venir otra persona a decirme otra doctrina o decirme pensamientos. Algunas de las que estamos aquí hemos pasado por la universidad. Nosotros a veces cuando tenemos ramos en la universidad filosóficos, epistemológicos, ahí a nosotros nos enseñan otra doctrina, otro fundamento, o sea, nada que ver con la Biblia. Si nosotros no tenemos nuestros fundamentos claros, es súper fácil para una cristiana a lo mejor tambalear y decir, bueno, ¿y será tan así el cristianismo? ¿Y habrá venido Cristo a morir por nosotros? ¿Existirá Dios? Esas dudas y estos malos fundamentos nacen a partir de que nosotros no estudiamos. Y la responsabilidad es mía de estudiar. No va a venir mi mamá a decirme, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacerlo. O sea, cuando uno es pequeño y está en el colegio, a lo mejor le pueden decir estas cosas, pero cuando uno ya es grande, la responsabilidad es de nosotras. Nosotras tenemos que estudiar, ya les decía, es responsabilidad de las damas de la iglesia tener fundamentos, tener conocimiento, y esto solo depende de nosotras. ¿Ya? Así que, hermanas, yo las insto, ¿ya?, a que estudiemos, porque yo también, para mí también ha sido un desafío hacer estos devocionales y estudiar la palabra del Señor de distintos temas, de distintos libros. Entonces, así como nosotros estamos estudiando, también es un desafío para cada una, y en algún momento cada una de ustedes puede estar haciendo también estos devocionales. Ya, hermanas, así que me despido, espero que les haya gustado el devocional de día de hoy y ya nos estamos viendo.